El pueblo de Israel había disfrutado por algunos años la tierra que había recibido. Cuando murió Josué, el pueblo entendió que era su responsabilidad exterminar los enemigos que aún quedaban en la tierra. Por eso los ancianos del pueblo se reunieron y preguntaron al Señor cuál tribu debía iniciar a dar ejemplo a los demás. Judá, indicó el Señor, era la tribu real. De esta tribu nacería el Cristo algún día. La tribu de Judá invitó a la tribu de Simeón y Simeón aceptó la invitación. Judá y Simeón capturaron la ciudad de Jerusalén. También conquistaron muchas otras ciudades. Efraín y Manasés lograron conquistar Betel, algunas otras ciudades también, pero por su incredulidad no pudieron expulsar totalmente a los cananeos, solo los obligaron a pagar tributos. Las tribus del norte, Zabulón, Aser y Neftalí, no tuvieron éxito en exterminar a los amorreos e incluso forzaron a la tribu de Dan a retroceder a las regiones montañosas. Efraín y Manasés lograron detener las victorias de los amorreos. Los israelitas dejaron la tierra en manos de los cananeos. Como resultado, se siguió practicando la adoración a los ídolos en la tierra y los israelitas vivieron en paz con los idólatras. El Señor había establecido que solo Él debía ser adorado en Canaán, reclamando para Él toda la tierra de Canaán, así como ahora reclama para Él todo el mundo. El Señor Jesucristo permitió que su sangre fuese derramada para que el mundo entero fuese consagrado al Señor. La purificación de Canaán sería una profecía de la consagración total de la tierra. Cierto día los ancianos del pueblo se reunieron en Boquín. Allí el ángel del Señor salió para encontrarse con ellos y reprendió al pueblo por su infidelidad al no consagrar toda la tierra al Señor. Ese era el motivo del enojo del Señor y ahora les anunciaba el juicio. El Señor ya no entregaría a los enemigos en manos de su pueblo. Esos enemigos serían una prueba para los israelitas y una continua tentación. Los cananeos tentarían a los israelitas a adoptar su estilo de vida y su servicio a los ídolos. Cuando el pueblo oyó estas palabras del ángel del Señor, lloró y aquel lugar fue llamado Boquín, que significa llantos o lloro. El pueblo ofreció sacrificios al Señor como muestra de su arrepentimiento. Ahora Israel tendría que ser santificado a través de la tribulación. Dios ya no estaría con ellos ni les entregaría a sus enemigos. Después de la muerte de Josué, surgió otra generación que ya no reconocía a los cananeos como enemigos del Señor. Ya se les había olvidado los milagros en Egipto y en el desierto. Entonces esta nueva generación hicieron pacto con los cananeos, se casaron con ellos. O sea, las israelitas se casaron con los cananeos y los cananeos también se casaron con las hijas y con los hijos también de los cananeos, y los israelitas se mezclaron. Entonces hicieron pacto, hicieron alianza. También comenzaron a unirse a la adoración a sus ídolos, a Baal y a Asterot, eran sus dioses cananeos, los Baales y Asterot. A veces la Biblia dice Acera, a veces Astarte, Asterot, pero es el mismo Dios. A veces lo dice en griego, en hebreo y en plural, pero es el mismo Dios, Asterot. Debido a los pecados del pueblo, el Señor permitió que cayera en manos de sus enemigos. Lo hacía para que regresaran a Él. Su propósito era la misericordia,
Cuando clamaban al Señor, les enviaba jueces, y con ellos libró al pueblo de sus enemigos. El Señor estaba en su pleno derecho de demandar que su pueblo fuese libre para servirle a Él y no a sus enemigos. Los jueces eran seres humanos y el tiempo de su función no duró mucho. Por eso un juez seguía al otro. Cuando moría un juez, surgía otro. Nosotros tenemos un juez, Jesucristo. Por medio de él, el Señor nunca renuncia a sus derechos sobre el pueblo y la tierra entera. El Señor permitió que su pueblo cayese en manos de Cusán Rezatai, rey de Mesopotamia. Era el poder del mundial de esa época. Dominó a Israel durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron al Señor. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Mediante la fe, Otoniel venció al extranjero y por 40 años vivió Israel en paz. No hubo una conversión al Señor. Además, el pueblo no puso fin a todas sus relaciones con los cananeos. Por eso el Señor dio a Eglón, rey de los moabitas, autoridad sobre los israelitas. Esta opresión duró 18 años. Durante ese tiempo los israelitas volvieron a aprender a clamar al Señor. Luego el Señor levantó a un libertador, a Og, de la tribu de Benjamín. Og trató a Eglón como enemigo y de esa manera rompió relaciones entre los moabitas y los israelitas. Hubo 80 años de paz en la tierra. Al término de aquel periodo de 80 años, el pueblo fue amenazado por los filisteos al oeste. Sangar atacó a los filisteos matando a 600 de ellos con una quijada de bueyes. Israel recuperó sus fuerzas y volvió a ser más fuerte que sus enemigos. Los israelitas volvieron a olvidar que eran el pueblo del Señor, que habían sido llamados y escogidos y apartados. Tampoco entendían el mandamiento del Señor a no tolerar a los cananeos. Por eso el Señor castigó a Israel, levantando otro Javín. Este nuevo rey oprimió a los israelitas. Sísara, comandante del ejército, tenía 900 carros de hierro. Los israelitas tenían miedo, que no se atrevían a viajar por las rutas normales para ir de una ciudad a otra, sino que usaban rutas secretas. Esta opresión afectó a las tribus de Zabulón y Neftalí. En la región central, el juez era una mujer, Débora, que restauró la ley del Señor a un lugar de honor entre el pueblo. El entusiasmo de los hombres israelitas había decaído y buscaban asociarse con los cananeos. El Señor los avergonzó dándoles por juez una mujer. Débora también era profetisa y profetizó la muerte de Sísara en manos de una mujer. El nombre del Señor, Débora ordenó que Barak, un hombre de la tribu oprimida de Neftalí, fuese con 10,000 hombres al monte Tabor. Allí el Señor entregaría a Sísara, pero Barak tuvo temor al pensar en los carros de hierro de Sísara, de modo que no quiso obedecer a menos que Débora fuese con él. Débora sí lo acompañó. Parece que la fe de la mujer fue más fuerte que la del hombre. Barak reunió a 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón, y con ellos se dirigió al monte Tabor, esta montaña sola en medio de la llanura, un terreno extenso, donde Sísera podía utilizar el poder de sus manos y de sus carros de hierro. Sísara avanzó, despedazaría a Barak tan pronto éste bajase de la montaña. Lo que Sísara no comprendía que era traído a la planicie junto al monte Tabor por el Señor mismo. A la orden de Débora, Barak atacó a Sísara desde la montaña, como si viniese de la misma presencia de Dios. Mediante señales extraordinarias, la naturaleza, el Señor sacudió al ejército de Sísara. Los israelitas no tuvieron que luchar por la victoria, solo tuvieron que perseguir a los hombres que ya estaban huyendo. Barak había llamado a otras tribus para participar en la batalla.
Los fieles de todo Israel perseguían al enemigo. El honor de Israel volvió a resplandecer. En la victoria, los israelitas reconocieron que realmente eran el pueblo que contaba con el favor de Dios. Císara saltó de su carro en un esfuerzo por escapar con mayor facilidad. Barak, que había estado persiguiendo a Císara, descubrió que su enemigo había sido muerto por mano de una mujer, Jael, tal como lo había profetizado Débora. Poco a poco los israelitas subyugaron y dominaron a Jabín y finalmente lo exterminaron totalmente. Débora y Barak cantaron un himno narrando esa batalla. Débora alabó al Señor porque él se había vuelto en su fidelidad a Israel, como había revelado su gloria en el monte Sinaí. En este cántico juzgó a las tribus de Israel, alabando la fidelidad de las tribus de Neftalí, Zabulón e Isaacar del norte, y a Efraín, Manasés y Benjamín del centro de la tierra. Además, reprendió a las tribus infieles. Los rubenitas hacían muchos planes, pero nunca los cumplían, solo descansaban. Dan y Aser se mantuvieron cerca del mar. En el nombre del ángel del Señor, Débora maldijo a aquellos que no ayudaron a perseguir al enemigo. Describió la confusión entre las filas de los enemigos de Israel. Una vez más se había demostrado que los israelitas eran el pueblo en cuyo medio habitaba Dios, en Cristo, el ángel del Señor. Aquellos que creen en Él algún día serán eternamente victoriosos. Débora también terminó su cántico con estas palabras: mas los que te aman sean como el sol cuando resplandece, cuando sale en su fuerza. Y hubo paz por 40 años. Esta es la lección de hoy. La tierra es del Señor, basada en Jueces capítulo 1 al 5. Que Dios les bendiga.